Yo siempre tuve una idea clara. De hecho, incluso me viene del momento que tuve mi primer hija. Naturalmente, en ese momento, la que era mi esposa, tenía una idea absolutamente contraria, y más de una vez que yo había charlado el tema con ella, bueno, me decía, no, pero no podemos hacerle esto a nuestra hija, que era no enviarla a la escuela, a sabiendas de lo que yo había vivido, una situación evidentemente muy diferente a la que en ese momento quien era mi esposa podía observar como propia, ¿no? O sea, no tenía absolutamente nada que ver mi realidad con la de ella. De hecho, fuimos un matrimonio de opuestos complementarios, lo cual no es un problema. Yo la amé muchísimo, la sigo amando de otras formas, naturalmente. Es la madre de mis hijas, una mujer extraordinaria, gran profesional en lo suyo. Buena gente, básicamente. Y eso fue lo que, su forma de ser tan, a ver si lo puedo, para no ser repetitivo, tan formal en algunas cuestiones, me sacaba un poco de la locura delirante del baterista o guitarrista rockero, y el tipo que veía las cosas desde una rebeldía con un criterio lógico. Yo no soy rebelde porque sí, hay un sistema que me produce sarpullido, pero bueno, como tampoco creo en las fuerzas dirigidas por cualquiera, nunca encontré realmente un líder que me pudiera decir, che, te sigo porque creo que sos un buen comandante, tenés una línea coherente. Y los he conocido en otros aspectos, pero para de ahí a que manejen mi vida y me lleven como un dogmático, no, honestamente no. Como tampoco tengo religión, como tampoco creo en la iglesia, no. Y mucho menos, después de tener la conciencia que hoy poseo de mi vida juntamente con ese muchacho al que tienen ahí entre dos maderas en forma de estatua, sangrando, y al que hay que ir a pedirle perdón. No. Entiendo la mentira, la comprendo dentro de los fundamentos del poder de estos muchachos, pero no la veo para nada útil en un momento de trascendencia, cuando uno requiere un viaje interior y en encontrar su creador, en uno. El creador está en nosotros. Ellos le pusieron el rótulo de Dios y hablan de la creación. Bueno, perfecto, pero la creación la hace un creador, uno, o un grupo en equipo. Yo digo, una orquesta no es un solo músico, es un solista, y tampoco puede tocar todos los instrumentos. Por lo tanto, para mí la creación es un conjunto de opciones que se dirigen dentro de un contexto con un cierto orden básico, fundamental, como el ensamble musical. Yo no puedo estar tocando en do y vos en re sostenido, qué sé yo, por decir una locura. No, la idea es buscar la armonía, y la armonía, la melodía y el ritmo, lo que hablábamos el otro día en la música. Bueno, con esos tres elementos uno puede crear, desde una canción hasta un edificio, incluso una torta, porque hay una armonía y una melodía significaría cómo suenan los ingredientes en un orden individual propio y cómo se mezclan, cómo se ensamblan, ¿sí? Y el ritmo es la temperatura, el pH, qué sé yo, el molde, la cantidad, o sea, uno puede cambiar la palabra, pero el significado puede ser el mismo o viceversa. O sea, no importa cómo juguemos esta jugada. Yo lo que sé es que cuando descubrí en mi persona, siendo en su momento un pequeño dirigente estudiantil, o sea, nada del otro mundo, y dirigente porque me tocaba tomar decisiones, nada más. Yo no quería dirigir a nadie, a mí no me gusta, yo no soy director de orquesta, andar con el palito ahí moviendo, sí, es una gran cosa. Pero cuando lo hablaba con Lalo Schifrin, él me decía, yo la verdad que me sentí ridículo toda la vida, a mí me gusta tocar el piano, me gusta componer. Entonces cuando compongo la sinfonía y escribo, ahí soy el tipo más feliz del mundo. Ahora cuando me ponen frente a la orquesta, y yo digo, pero estos señores son todos maestros absolutos, ¿qué les tengo que decir yo? Bueno, el tipo aprendió, y yo ya conté esa anécdota de boca de un primer violín, un tipo muy conocido incluso aquí en Mar del Plata, un tremendo músico, el tipo
le dio una respuesta maravillosa, así. Y el tipo quedó ahí, como diciendo, bueno, que es lógico lo que me están diciendo. Pero hay una cuestión directiva que hace que a mí no me guste el sistema educativo, por ejemplo. No me gusta porque además lo viví como alumno y lo viví como profesor. No había forma de modificar algo que los alumnos pedían a gritos y no había forma. De hecho, me echaban de las instituciones en las que fui en su momento convocado. Creé materias, las materias siguieron y siguen, muchas materias que yo creé, pero no conmigo, con alguien que la tomó, la modificó y siguió las reglas del sistema. El sistema te impone una forma de hacer las cosas y a partir de ahí no te podés escapar, no podés crear, ¿viste? Entonces, yo digo siempre que en cada actividad, hoy tema principal para mí es el alumno creador, que deja de ser alumno, deja de no tener luz. Alumno es que no tiene luz, no está iluminado. Mi tarea como profesor, como guía, es intentar de que él encuentre su luz. No que yo le diga, mira, esta es la linterna que tenés que usar. Pero el tipo dice, pero ¿yo para qué quiero una linterna si yo voy a viajar en un auto, por ejemplo? Bueno, la vas a usar si se te cae algo al piso. ¿Qué le vas a decir a ese tío? Nada. Pero en general, los niños, las niñas, los alumnos, entran al sistema educativo por obligación y con reglas estrictas. Por lo tanto, es muy difícil que un alumno se rebele frente al sistema. Yo intenté hacerlo muchas veces y tuve problemas. Cuando lo intenté desde el profesor, desde el maestro, que no me gusta esa palabra, es muy grande, profesor, porque yo profesaba amor a lo que yo hacía, bueno, ahí está, uno profesa y es un profesor. No, yo lo que lograba a partir de esa forma de profesar que yo ponía en camino era la atención de aquellos chicos que se enganchaban con ese tipo de pelo largo, de barba, que venía a tirarles una serie de cuestiones, sin hablar mal del sistema, pero diciéndoles, ustedes tienen que superarse a ustedes mismos en sus propias falencias. Y yo estoy acá, dentro de lo que es mi materia, porque no puedo hablar de otras materias, que las puedo conocer de ojito, pero no son mi especialidad. Es simple. Sos especialista en esto y no podés ser especialista en todo. Entonces, bueno, y ahí entraban las preguntas. Ya la primera historia que hacía era romper el aula. Nada de uno detrás del otro. No, todos alrededor, a correr los bancos, a acumular los pupitres, y si eran silla independiente. Y si no, moverlo como para que se pudiera acomodar. Y de última, corríamos todos y nos sentábamos en el piso. El asunto era, quiero que todos se vienen a todos. No quiero uno detrás mojándole la oreja o embromándolo, tirándole el pelo al que está delante. Y las veces que me decían que no lo podía hacer porque eran cuestiones fijas, yo decía, bueno, a ver, hacíamos una primera auteada, yo veía quiénes eran los más rebeldes, todo adelante. El tipo que traía problemas, que en general era incluso hasta a veces el más inteligente, pero estaba aplicando la rebeldía en sus compañeros, lo cual estaba mal. Él tenía que aplicar esa rebeldía para conmigo, empujándome a que yo pudiera resolverle la rebeldía, que no era otra cosa que no estoy bien acá, no quiero estar acá. ¿Viste? Y más de una vez, y no desde el vamos, porque desde el vamos no tenían tanta confianza conmigo, pasado un cierto tiempo, que no eran más de un mes, era mucho menos, una de las preguntas básicas que yo le hacía al grupo era, ¿ustedes están felices viniendo a la escuela? Levante la mano el que está feliz. 2. ¿Y el resto? Lo hacen por obligación. ¿Quién lo hace por obligación porque no tiene otro remedio? Ahí levantaban la mano todos. Esa sinceridad me conmovió siempre, porque yo decía, a ver,
hablaba con profesores en la sala cuando nos reuníamos, que los tipos ya me miraban mal por mi forma, ¿no? Yo siempre sin saco, sin corbata, con el pelo desprolijo, largo, con la barba. Bueno, rompía la hegemonía del gran profesor, el tipo que tenía aquí prolijito, afeitadito, y si tenía barba tenía que estar perfectamente cortadita. Yo en eso nunca fui un perfeccionista, ni lo voy a hacer, y no me queda mucho para hacerlo, así que tampoco a esta altura de mi vida me voy a poner a cambiar mi look. El que le gusta mi pelo largo y mi barba larga, alegría, y al que no le gusta, alegría, ¿viste? Mirá para otro lado, ya está. Con que me guste a mí es suficiente, ya está. Y no lo hago para provocar, créanme. Tampoco yo quería provocar a mis alumnos en ese momento como para ver qué les saco, de qué más. No, yo lo que quería es que me orienten cómo yo iba a dar mi materia. Y siempre explicaba mi metodología, lo cual ningún profesor hacía, precisamente porque el secreto del profesor es mantener la disciplina. Y si vos le contás la película al otro y le decís, cuando quieras modificar la toma, avísame, y van a levantar la mano todos los que quieran modificar la toma. Profe, ¿por qué esto es así? ¿No podría ser de esta otra manera? Y mi función era decirle, bueno, mira, es así porque está comprobado que toda la continuidad dice que si este eslabón se rompe la cadena. ¿Tenés bicicleta? Sí. Imagínate que se te rompe la cadena. ¿Qué pasa? Y bueno, me tengo que bajar y ir caminando. Bueno, ¿te das cuenta? Ahora, si yo te digo que lleves un kit de reparación de cadena, ¿vos qué me decís? Que no soy bicicletero, me decía el más loco de todos. Correcto, pero no sos tonto. Si existe un kit de reparación, que te viene el eslabón, que vos sacás, unís la cadena, colocás ese eslabón que viene solito, es como una especie de conector, llamémoslo de esa manera. Lo afirmás bien, volvés a poner la cadena y de última, si te queda distendida porque por ahí la tensión, qué sé yo, no importa, pero por ahí eso fue lo que rompió la cadena, que no estaba perfectamente medida, aflojás los tornillos de la rueda trasera y los movés. Por eso, en general, la horquilla trasera, en una época, ahora eso lo hace el cambio, eso yo no lo decía en ese momento. Hoy vos tenés los cambios, entonces a partir del ajuste del, digamos, el soporte de la cadena en la que se hace la transmisión de las distintas opciones de los piñones, bueno, eso produce un estiramiento. Pero la horquilla original, y muchas bicicletas hoy la siguen trayendo, no era un agujero, era una especie de extensión, así lateral, que venía en forma oblicua, en la cual vos podías desplazar la rueda para arriba o para abajo. Mientras yo explicaba eso, la cara de fascinación de los pibes, y ese día la charla era la bicicleta, todo giraba en torno a la bicicleta. Pero ¿por qué? ¿Cómo funciona esto? Digo, bueno, fíjense, la matemática indica la fuerza del torque, la física hace otro porcentaje parecido de idea. Para mí, y siempre lo expresé, y hoy día lo expreso, me pongo de pie, el invento de la humanidad. Primero fue la rueda y después fue la bicicleta. De esos dos inventos viene todo lo demás. Tremendo. Porque desde la transmisión dentada hasta lo que se les puede ocurrir, ese circulito maravilloso que permitía moverse en una superficie y un sistema de torque a través de unos pedales con nuestros propios pies yendo para adelante y para atrás, en movimiento rítmico, y vos sentado ahí te estás llevando a un promedio de 40 kilómetros por hora. Promedio, porque hay bicicletas que van más rápido y bueno, hay otras que son un poco más lerdas y si hay que pedalear es un viejito como yo, va a ir más lerdo también. Pero para mí es tremendo. El único combustible que se necesita es tu fuerza y tu gana de pedalear. No me digan que no es extraordinario. Yo creo que como invento, bueno, estoy ahora por sacar un video justamente, porque empiezo un nuevo programa, ya lo anuncié, pero estos días se me hizo complicado, pero ya tengo todo el material, así que espero hoy lunes poder editarlo y que hoy mismo o mañana en algún momento lo pueda ya exhibir. Que es el principio, se llama Ando Pedaleando.
Ando pedaleando, ando. Divertido. Para mí, contar desde el vamos un poco de la historia de la bicicleta, que esa es la idea base, arrancar respetando a los tipos que le pusieron mente a todo esto y se atrevieron a crear porque no es el invento de uno solo, es todo un proceso de inventores que se fueron aplicando desde el primer loco con el ¿cómo era que se llamaba? Ay, se me fue el nombre ahora. Que el tipo iba con las patitas, ¿viste? Haciendo así, caminaba sentado en una cosa con 2 ruedas. Pero por supuesto que en una loma el tipo levantaba las patitas y bajaba como venía. ¿Cómo iba a frenar? Con los pies, por supuesto, no tenía freno. Los porrazos que se deben haber pegado. Pero la brillantez de alguien que dijo, che, ¿por qué? Si el carro se usa de esta manera, ¿por qué no agarro un pedacito del carro, que son estas 2 ruedas, y las hago y yo me siento ahí? ¿Qué sé yo? Una mezcla de caballo y carro, todo junto. Montar al caballo era montar en ese momento ese aparato. Maravilloso. Bueno, pero no me quiero ir. Los chicos enganchaban a partir de la bicicleta un montón de cosas. Me acuerdo que más de uno en algún momento me dice, profe, arreglé la bici. ¿Por qué? Y bueno, porque fui a la bicicletería, no había eso que usted dice, claro, yo sabía del kit de reparación, pero acá en Argentina no se acostumbraba, la idea era ir a la bicicletería, ¿viste? Entonces, el bicicletero no te iba a vender algo que le quitara laburo. Si existía algo, lo hacía él y cobraba por eso. Es más que maduro, ¿viste? Pero bueno, la idea es que, bueno, hoy sí se consiguen, tengo entendido, en bicicleterías de categoría, vos pedís un kit de reparación de cadena y te lo dan, lo comprás. Bueno, este pibe no sé cómo miércoles habrá hecho desarmando a una vieja cadena, no sé cómo hizo. La cuestión es que el tipo lo arregló y estaba feliz, porque una de las cosas que yo intenté siempre proponerle a mis queridos amiguitos era: no hay felicidad más grande que el problema resuelto por vos y tu propio ingenio. Desde la mano de obra que pusiste hasta la idea de cómo lo ibas a hacer y lo llevaste a cabo y funcionó. Digo, la alegría de ver algo funcionando, que no funcionaba, pero que vos lo hiciste funcionar, eso es una cosa que no tiene comparación, para mí, por lo menos, dentro de lo que es la diferencia fundamental que existe entre un problema y aquello que lo soluciona. Por eso yo siempre digo, para mí no existen los problemas. El problema es el disparador de la solución, y yo me cuelgo de la solución, como sea. A mí en lo mío me pasa, a veces los programas no responden, hay una línea de tiempo de golpe que está corrupta, yo no sé dónde está, entonces chao, borro todo y pongo una nueva línea. Hay algo que no funciona en los archivos, me voy a otro programa. Y siempre, en un momento dado me agarraba una locura personal, como que no sabía. Claro, pero eso es un problema de conocimiento, es un problema de entender cómo funciona la tecnología, de qué formas nos da resoluciones, qué es lo que hicimos mal y lo venimos repitiendo por no prestarle atención. Y hoy día existe una enorme ventaja, que cuando yo era profe eso no existía, que es Internet y los tutoriales. Y vos ponés cómo arreglar la cadena de la bicicleta y te salen 20.000, 50.000, 100.000, no sé, 1.000.000 de videitos y de archivos y fotos. Y, por favor, el que hoy se ahoga en un vaso de agua realmente está en serio problema. No le veo y ni le auguro una vida cómoda, una vida con un cierto dejo de alegría y paz, fundamentalmente paz, porque te rompe la paz ciencia, la ciencia de la paz, ¿no? Te rompe el hecho de no saber cómo salir del atolladero, ¿viste? Yo siempre, y esto se los cuento como chiste, siempre cuento la historia del tipo que se le pincha una goma en un lugar, un barrio bastante pesado, ¿no? De hecho, era un edificio que se encontraba ahí en ese mismo espacio, que era un manicomio.
Entonces, claro, el tipo, había tipos asomados a las ventanas, ¿viste? Entonces, no tenía más remedio, tenía que sacar la goma de auxilio y hacer el cambio. Saca los bulones, por supuesto luego haber levantado el vehículo, La cuestión es que el declive de la calle hace que los bulones giren y se caen en una pequeña alcantarilla que había. Uy, la cara de este tipo no tenía precio. Puteaba, perdón, ¿no? Por los cuatro costados. No puede ser que sea tan Entonces un loco de una de las ventanas dice, ¿qué le pasa, jefe? Y dice, me acabo de mandar una macana, dice. A uno lo pateé sin darme cuenta y después no me di cuenta que estaba este declive que es para que caiga el agua y yo lo puse justo ahí, se rebalaron los bulones y se me cayeron y no los puedo sacar porque hay una rejilla. Así que estoy en problema. ¿Y cuál es el problema?, le dice el loco. ¿Y que cómo hago para poner la rueda? Si no tengo con qué ajustarla, tengo que cambiar el auxilio, no tengo con qué ajustarlo, se me fueron los bulones. Entonces el loco le dice, ¿no? Saque un bulón de cada una de las otras 3 ruedas y póngaselo a esta. Le quedan las 4 ruedas con 3 bulones, pero suficiente como para poder llegar a una gomería y arreglarlo. ¿Cómo? Dice el tipo. Saque un bulón de la rueda delantera de aquel lado, esta otra, y esos 3 bulones que sacó, póngaselos a esta. Pero eso es una genialidad. ¿Cómo se te pudo haber ocurrido esto? Dice, ¿qué haces ahí? Como diciendo, no, jefe, quédese tranquilo, yo estoy acá por loco, no por boludo. O sea, una genialidad del loco, perdón por la palabreja, pero bueno, había que usar esa palabra. Típica del populacho argentino, ¿no? Significa que el ingenio muchas veces se nos oculta porque no tenemos la suficiente gimnasia. No despertamos el gen creador, ese Dios interno. Eso lo hace el alma. Está ahí. Porque es una energía decodificable. Esto es como decir, tengo harina y agua. Ya se lo dije muchas veces. Tiene que haber un porcentaje de mezcla, porque si no, es un engrudo o un cascote. Todo lleno de grumos, que no se puede hacer nada. Hay un punto en el cual hay un volumen, una cierta cantidad de harina y una cierta cantidad de agua. Después la sal o lo que le metan, eso es otra historia. Pero para crear una masa concreta y coherente se requiere una mezcla con proporciones. Yo siempre digo, ¿qué proporciones tenemos nosotros para poder decir somos creativos? ¿Qué tareas desarrollás todo el día en tu trabajo, en tu propia tarea, incluso hasta en tu propio emprendimiento, que te requieran capacidad creativa? Muchos dirán, pero todo tiene una solución creativa. Sí, se podría decir, pero cuando el trabajo es repetitivo, cuando tenés que llenar el mismo casillero y tocar el mismo botón, cuando tenés que apretar el mismo tornillo y responder la misma pregunta, ¿dónde está lo creativo? Yo creo que en esos casos, por repetición cansina, lo creativo es que uno haga eso con una sonrisa, como que acepte esa realidad y encuentre, no sé, una pelusa, un hilito que apenas asome, del cual decir, me aferro acá, como que, bueno, está bien, acepto mi destino, no tengo otra forma de poder convivir en este mundo y ganarme un mango que no sea hacer esto, lo acepto, listo, bueno, perfecto, está bien, pero no te estás asegurando un progreso espiritual, ni mucho menos. Y en un punto de trascendencia, como el que estamos viviendo en este momento como humanidad,
se requiere un pequeño esfuerzo creativo de cada uno de nosotros en superar nuestro rango medio o nuestro rango mínimo, superar esa idea de que yo más de esto no puedo hacer, porque entonces te vas a quedar varado, estás detenido, no estás avanzando. El que todos los días hace un círculo en su alrededor, o se sienta en la calecita y qué lindo, se mueve, y pasa de nuevo, 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 y está bien. ¿Cambia el paisaje? Sí, pero es un círculo que se vuelve a iniciar, que se vuelve a iniciar. Es un círculo vicioso, que sirve para que los chicos jueguen, sí, perfecto. Los tenés siempre controlados, pega la vuelta. Yo me acuerdo cuando saludaba a mis papás, cuando me llevaban a la calecita. Es un momento grato. Pero no puede ser la vida de cada uno de nosotros un ciclo constante y repetitivo. No. No, porque es como decir todos los días voy a comer lo mismo. Toda la vida. Como decir a mí me gusta el churrasco y la ensalada. Y vos lo veis el tipo todos los días, churrasco y ensalada, churrasco y ensalada, churrasco y ensalada. Ni una pasta, ni un fideo, ni un raviolito. No. Churrasco y ensalada, churrasco y ensalada. Pero hay unas croquetas de papa que son riquísimas con queso, jamón. No, churrasco y ensalada, churrasco y ensalada. Y hay gente que vive churrasco y ensalada. Es tal vez simbólico lo que estoy diciendo en este momento, una forma muy resumida de tratar de ver cómo esta sociedad nos lleva de la nariz a cualquier lado. Porque básicamente es respetar esas reglas, ¿no? Que te dicen que vos tenés que tener un trabajo y después te hacen lo que quieren con ese trabajo, te regulan lo que vas a ganar. Todo depende de otros. Lo único que depende de vos es cumplir. De hecho, lo primero que tiene cualquier persona es una obligación para quien le paga. Y quien le paga no tiene obligaciones. Las va a cumplir dentro de sus reglas, pero él las puede regular. Él te puede decir, mira, este mes no ganamos tanto, vas a ganar un poco menos. Te lo puede decir él. Que vos lo sepas es medio complicado, salvo que estés como empleado de contabilidad y sepas que el tipo está ganando muy bien y te está diciendo a vos, no, este mes gané poco. Sí, pero yo registro los números. Yo creo que no debe haber gente que en este momento se ponga en ese papel, porque quedaría en ridículo, como jefe o como de gerente o como fuere, quedas en ridículo, no hay forma. Cualquiera que trabaje en donde trabaje entiende las entradas y salidas. Ahora, si es una fábrica enorme con cientos de empleados, qué sé yo, el tipo se la pasa llevando cajas de un lado para el otro, no va a saber lo que le está pasando en ese momento a la empresa una vez que la caja sale de la empresa. Si se vendió todo, si el tipo lo está cobrando a 30, 60, 90, 180 días, eso no lo sabe el obrero. El obrero cobra su salario y se terminó el problema. O empieza otro problema, que en realidad hoy es que te están despidiendo y estos nuevos señores adalides de la democracia están haciendo bolsa el sistema de trabajo. Perfecto. A mí me encanta que deje de haber trabajo, créanmelo. El trabajo yo siempre lo identifico con tripolio y es una palabra que viene derivada de la esclavitud. Por lo tanto, el que hoy tenga que salir a trabajar es un esclavo. La idea es la proporción de cada uno en la propia creatividad y poder generar un sistema que te permita sobrevivir con tu propio esfuerzo y seas tu propio jefe. Bueno, no, Julio, eso es imposible, hace falta dinero. Bueno, ya está. Lo que estamos proponiendo nosotros ya a un futuro cercano, basándonos en la vieja experiencia del intercambio compensado, más la tecnología de hoy día, esto va a terminar, como va a terminar el dinero y toda esta historia, porque una vez que 5 o 20 personas tengan todo el dinero del mundo, ¿qué nos queda a los demás? Hay manzanas. 5 tipos se quedan con todas las manzanas. La única que te queda, sembrar la semillita, que crezca el arbolito y tenés tu propia manzana. O sea, no hay que dar demasiada vuelta. Si lo que crece son manzanas, podés plantar peras también. A lo que yo voy es que cuando el poder es monopólico, está en manos de una sola corporación
que en realidad es un solo ser humano. La corporación es un cuerpo, se le llama así porque tiene los mismos derechos de un ser humano. No se la considera empresa, lo cual es una barbaridad. Pero la legislación internacional, el derecho las trata como personas, no como generadores de esclavitud de personas, no. Y tienen los mismos derechos que una persona. Incluso las mismas obligaciones, cuando una empresa tendría que tener obligaciones más por encima de la normal de un ser humano, porque sus necesidades son otras. El ser humano tiene una lista de necesidades básicas, pero una empresa con miles de empleados no puede tener la misma opción. Nos están tomando el pelo, y más a mí que no tengo largo. Y eso la gente lo acepta mansamente porque no sabe. ¿Y por qué no sabe la gente? Porque nunca lo pudo aprender en ningún lado, porque los sistemas educativos te van a enseñar todo lo que necesitas para ser empleado, para ser profesional y para vivir al servicio de. Es rara la carrera, salvo que la elijas y sea una cosa muy particular, que te empuje a que vos inventes, a que vos. Pero está todo inventado, Julio. No, no está todo inventado, para nada, para nada. Yo he tenido ocasión de ver civilizaciones que con esto no tienen absolutamente nada que hablar en cuestiones de progreso, de idea, de creatividad, de tecnología. El propio ser humano, cómo se va autogestionando a sí mismo y se construye dentro de las opciones de capacidades que necesite para cumplir cierto tipo de recursos. Vos podés hacer crecer agallas en tu cuerpo para poder bucear sin necesidad de respirar. Estás respirando agua, ¿lo podés hacer? Quien me está escuchando en este momento, ¿lo puede hacer? No. Sí, lo podés hacer, lo que pasa es que no sabés. ¿Cómo vencer la fuerza de la gravedad? ¿Cómo? ¿Alguien de los que está escuchando esto lo puede decir? Salvo agarrarse de una soga, colgarse en un helicóptero, qué sé yo. No, solamente te concentrás y empezás a volar. ¿Lo podés hacer? No, sí lo podés hacer, no sabés cómo hacerlo. Y así los puedo aburrir con la lista. Es más, si quieren mandarme preguntas, yo se las respondo con mucho gusto. Ahora, alguien me dijo una vez, pero Julio, vos perdoname. Dice, pero yo no te quiero ofender, me cae bien, sos un tipo sencillo, humilde dentro de lo suyo, tenés una cierta, no sé si es la palabra, una soberbia, un orgullo de poder responder todo, pero siempre lo decís dentro de tus parámetros, de tu conocimiento, o sea, pero me llama la atención que sabés de todo. ¿Cómo? Sí. Y yo te vengo siguiendo en Respuestas, por ejemplo, el video que haces los días jueves. Y te hacen preguntas y te piden opiniones sobre cosas que yo, la verdad, muchas veces es la primera vez que las escucho. Y vos respondés. Con, en general, una seguridad que a mí me llama la atención. Digo, ¿cómo puede ser que este tipo sepa de todo? O nos está mintiendo arteramente, pero no, resulta que yo te escucho y suena criterioso. Después voy y busco un par de cosas que vos dijiste, las busco en internet y están ahí. ¿Cómo haces? Digo, muy simple. Todo, el cúmulo, el volumen de sabiduría universal está en nosotros. Hay que saber buscarlo, hay que estimularlo. Mi esquema de sentimiento toma del cerebro elementos, los traduce, los amplifica, me los pone en pantalla y yo estoy leyendo en pantalla, mi pantalla, y las palabras me fluyen absolutamente tranquilas porque no las estoy pensando, estoy emitiendo lo que mi corazón me está mandando, que no es el corazón en realidad, es mi alma diamante. ¿Viste? Y ahí viene la pregunta de una inmensa mayoría. ¿Qué es alma diamante, Julito? Y bueno, Julito explica. La famosa chispa que se va
creando esa transparencia, esa fuerza que es el diamante interno, con las facetas. ¿Cuántas facetas tiene tu diamante? No sé, ni siquiera sabía que tenía un diamante en el medio del pecho. Bueno, estamos hablando de algo que es muy importante. Diamante. No, pero el diamante es eso que se usa en los anillos del compromiso. No, la palabra diamante. Son dos palabras. Amante. Amante, ¿qué es un amante? Y un tipo que engaña a la mujer. Bueno, está bien. Pero le engaña a partir de qué? De tener otra mujer. Bueno, listo, ya está. ¿Hay algo entre ese tipo y esa otra mujer? Sí, bueno. ¿Hacen el amor? Bueno, supuestamente sí. Bueno, entonces son amantes. Son ejecutores del amor, ¿correcto? Como caminante es el que camina. Como navegante es el que navega. Como comerciante es el que comercia. Como amante es el que ama. Listo, ya está. Ahora tenés que decir que sos amante. Le tenés que indicar a tu cuerpo que tiene que crear algo internamente para que esa conexión fluya. Y el cuerpo lo hace en forma automática. ¿Por qué? Porque es resonancia. Todo el cuerpo reacciona ante el deseo de cada uno. Y la enfermedad aparece cuando vos no deseás estar bien. ¿Cómo que no me vas a desear estar? No, porque te estás distrayendo, te fuiste de la armonía y tu ritmo cambió. Y al no estar armonizado, esa desarmonización produce una enfermedad. Que puede ser desde un dolor de panza hasta un cáncer, o andás a saber qué, un accidente cerebrovascular. Esto no viene de afuera. Es más, yo sigo la teoría de muchos científicos grosos que dicen que los virus no están afuera, están dentro de nosotros. Lo que hacen es despertar ante circunstancias imprudentes de parte nuestra, como seres. Pero el virus no ingresa, lo que ingresa es el disparador del virus. Porque se supone que un elemento microscópico de la magnitud de un bichito de esas características no tiene mucho de sobrevida una vez que abandona un ámbito en el que está vivo. Correcto. ¿Cuál es el ámbito en el que está vivo un virus? El cuerpo humano. Porque tiene todas las circunstancias. Tiene la nutrición y tiene la posibilidad de utilizar ciertas de sus funciones para ser útiles. Porque hay virus positivos, hay virus buenos. ¿Sabés cuáles son los virus buenos en tu computadora? Los programas que estás usando y que podés manejar. ¿Cuándo no aparece el virus malo? Cuando no podés manejar ese programa. Y es el programa el que te maneja la computadora. Eso es un virus. Pero es un programa. Escrito por una persona. Yo siempre me reía con algunos colegas cuando me decían, no, porque salió tal antivirus. Le digo, sí, claro, pero primero salió el virus, después vino el antivirus. Ellos mismos construyeron el virus, invirtieron la pirámide y crearon el antivirus. ¿Cuál es la joda? ¿Quién inventó el troyano para que haya un antivirus troyano? ¿Cómo lo descubrió? Habiéndolo hecho primero. Eso se construye y después se deconstruye. Y eso me lo explicaron amigos que hacen computación de alto nivel. Acá en general se los conoce como hackers. Y los tipos son unos genios. Y te hacen cualquier cosa y se meten en cualquier lugar y agarran y decodifican cualquier clave. ¿Viste? Y vos ves todo eso y decís, ¿qué lo parió? Sí, capos que son estos tipos. Entonces, y cuando hablaban de que tal virus, tal cosa, tal otra, y bueno, preguntale al que lo dice, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? ¿Por qué mi cuerpo no aceptó nunca ningún virus? Nunca tuve una enfermedad virósica, jamás. Y he estado expuesto, He estado expuesto. Porque con una cámara al hombro me he metido en cada lugar que yo digo, ¿y ahora? Y no hubo problema.
Y he estado en hospitales, en momentos de graves situaciones en las que no había barbijo que te cuide. Lo único que yo sabía es que no iba a despertar ninguno de esos bichos que estaba dentro mío, y el entorno no iba a ser agresivo para mí, pero era una decisión mía. Pero ¿cómo podés decidir no contagiarte? Yo decido no contagiarme. ¿Cómo lo hago? Es mi problema. Descubrilo. Vos tenés tus mecanismos personales, los míos no te sirven. Pero siempre digo que en la época de la famosa pandemia, todos mis compañeros cayeron, menos yo, que era el más viejo y el más vulnerable. ¿Por qué yo no caí? ¿Por qué no acepté que me pusieran nada en el cuerpo? Ni loco lo iba a aceptar. Porque ahí venía el disparador. Bueno, pero Julio, ¿cómo podés saber eso? Bueno, lo sé. Lo sé porque además mis antenas están abiertas a la verdad universal que está alrededor nuestro. Imagínate abrir los ojos con una visión diferente y ver archivos de todas formas que están pasando alrededor tuyo, que están y ves un aparato y se desarma completamente y lo ves en sus partes funcionales y una lucecita roja que hace una interferencia que prende y apaga, ahí está el problema. ¿Vos lo podés ver? Sinceramente, decime, ¿lo podés ver? No, bueno, yo sí. Pero ¿y por qué podés verlo vos y no yo? Porque yo tengo despierta mi creación. Yo soy creador. Como lo fue Jesús en su momento, fue creador. Pongo a Jesús, por decirlo, fue un ejemplo vivo, de hecho, fue el personaje más maravilloso que pudo haber desarrollado el hermano Micael. Porque la persona era Jesús, el personaje era Micael. Los milagros los hacía la esencia Micael. Jesús no era un tipo milagroso, era un ser humano nacido de la panza de una madre. Punto. Punto. No hay tutía. Porque si no entramos en los misterios de la... Bueno, vos metés todos los misterios que vos quieras. El misterio es aceptar que no podés entender por qué pasó desde vos. Y el que te lo puede explicar te dice, no, yo no puedo, tengo prohibido explicarte esto. Y además la mayoría, y yo lo hablé con sacerdotes, no tienen ni la más pálida idea de cómo se hacían esas cosas. Con suerte las iré aprendiendo, me dijo una vez un pibe, un parroquiano, como yo decía, porque estaba a cargo de la parroquia. Porque dice, una vez que vas aumentando de categoría, tenés acceso a cierto tipo de conocimiento. Mira vos. Y ese verticalismo, para un ser humano, a mí no me gusta. Puede ser útil para una institución como la Iglesia, pero para mí no. Yo digo que es una falta de respeto, y si soy un busca y un investigador, lo voy a hacer para que le pese a quien le pese. Me irá bien, me irá mal, me meterán preso, qué sé yo, no sé, no me importa. Siempre voy a estar en mi concepto y en mi precepto de vida, y eso es mi parte de respeto. Por eso, cuando me tocó estar frente a un aula, con un montón de cerebros en estado de ebullición y con una curiosidad extrema, y que no, cállese la boca y copie lo que yo le digo. Pero a mí me parece, a usted no le tiene que parecer nada. Cállese la boca y copia. Y cuando va a rendir el examen, ríndalo en base a lo que yo le enseñé. Porque si me viene con otra cosa, lo bocho. Muy bien. Y yo he hablado con profesores que me decían eso. Si el tipo llega a hablar de la teoría de fulano, no, para mí esa teoría no existe. Él tiene que hablar de la teoría que yo le enseño. Pero existe la teoría del otro. Sí, no, pero para mí no. Si se le ocurre nombrar del otro, lo bocho automáticamente. ¿Por qué lo castigás? ¿Por qué lo castigás por ser inteligente, por ser un busca, un descubridor, por ser un pichón potencial de pionero, de creador, de inventor, como vos quieras? ¿Por qué lo castigás? ¿Por qué el sistema castiga con una calificación? Porque te califica.
te califica, te pone un número que dice que ese número representa, o una letra, como suelen usar algunos para que el número no sea tan evidente. ¿Por qué? Porque no cumplió con la disciplina de responder lo que vos querías que respondiera. Cuando a mí me tocó formar parte de las mesas examinadoras, nunca hubo unanimidad conmigo. Los profes ninguno me elegía, aunque en algunas mesas tenía que figurar sí o sí porque no había otro que lo pudiera hacer. Y yo se la discutía al profesor, perdóneme, al presidente de mesa, que según la tradición eso no se debe hacer. Yo lo hacía perfectamente. No es su materia, profesor, me decían, pero es mi inteligencia. Usted está diciendo una barbaridad. ¿Cómo me dice eso en pleno examen? Se sentía el murmullo de los alumnos que estaban ahí, en general cuando eran en el mismo aula y pasaban. Después se hicieron las pruebas de exámenes, se hacían de a una persona, se entraba en una habitación especial, no había público. En la época mía había público, eran las mismas aulas. De paso eso servía para que otros escucharan una respuesta y les sirviera como un refuerzo. Estaba bueno, era para apoyar a los pibes. Después vino la ultradisciplina militar, como tiene el sistema, y arreglate como puedas. Y si no, te vas al mes en el que te dicen que tenés un examen recuperatorio. Se va a marzo. Listo. Eso era en el mes de noviembre, diciembre. Se va a marzo. Y vos te tenías que comer la temporada, que tus viejos te decían, vacaciones para vos nada, vos tenés que estudiar. Y vos sos la República y tenías que estudiar. Bueno, no era mi caso, yo me aprobaba siempre todas las materias. La única que me llevaba era educación física. Una barbaridad. Nunca fui bueno físicamente, siempre, claro, porque mi cuerpo no correspondía a mis capacidades. Mis capacidades eran más mental, espirituales. Y andaba, que yo compita, ni loco. En el fútbol, con suerte, era arquero. Y era bastante bueno, pero no tenía agilidad para volar. Menos mal que los arcos eran chiquitos. Pero jugar yo, correr, no, ni loco. A pesar de eso, fui segundo en una maratón de 5.000 metros, en la que el pibe que gana era un pibe que deportivamente estaba, como quien dice, registrado, ¿no? O sea, no era profesional, pero trabajaba como profesional. De hecho, cuento siempre mi anécdota con Guillermo Vila, cuando me tocó jugar con él, pues yo era pelotari, jugaba la pelota paleta, y Guillermo era tenista ya, desde muy pibe. Y le gané el primer set. Claro, porque el tipo era zurdo, yo era diestro, yo tenía mucha fuerza en el saque, me habían enseñado a hacer el saque, y le quebré varios saques a él mismo. Entonces gané puntos, hasta que el tipo me descubrió. Se dio cuenta, capo total, no llegó a ser casi el número 1 del mundo, creo que llegó como máximo a un segundo, o a un 2. No me acuerdo si fue un número 1 en un tiempo, la verdad es mi memoria. Perdón, Guillermo, si estás escuchando esto. Y me destrozó el tipo, me destrozó. No pude hacer un punto, pero ni casualidad. Y siempre cuento cuando me encontré con él muchos años después, y se acordó de esa anécdota. Vos eras el pelotari, ¿viste? Bueno, y ese día me acuerdo que a mí, al camarógrafo, lo que habíamos sido, el otro con 2 cámaras, y siempre sabía la nota, me acuerdo, periodística, muy interesante, nos invitó a cenar y a cagarnos de risa de cómo fue esa, se acordaba. Y yo también me acuerdo como si fuera hoy. Hay cosas que no me puedo acordar, pero de esa partida, de ese partido de tenis, no fue una cosa brutal. Es más, perdí como el peor de los cretinos, pero fui un héroe. Fui un héroe. Mucha gente me dijo, loco, este pibe es el futuro del tenis, este pibe. Y lo fue. Fue el que descubre y trae el tenis para este país. Pero ahora tenemos la misma edad. Veníamos del mismo... él del Colegio Peralta Ramos, colegio privado naturalmente, y yo de la Escuela Nacional de Comercio, escuela pública. No teníamos
un rango de pronto, ni siquiera uniforme como tenían ellos, éramos pobres, éramos chicos laburantes. Pero bueno, ese día yo estaba inspirado. Había ido decidido y había tenido un gran profesor, el profesor Verne, que no me acuerdo cómo era el nombre ahora. El profesor Verne me explicó la técnica, me enseñó a tomar la raqueta y la verdad, mis saques rozaban la red y se clavaban con una velocidad. Casi me atrevo, si es que la memoria no me falla a tal punto, que una sola vez di contra la red. Después era ¡pum! Pasaba por ahí. Él me decía, tenés que ser potente y directo. Y el tipo, claro, respondía con una fuerza extraordinaria. Estaba mucho mejor entrenado que yo. Pero la respuesta a mi golpe era casi indominable. Tenía que casi dejar rebotar la pelota en la raqueta. Eso me lo dijeron los que veían eso, el propio profe. Que después me acuerdo que hicimos una reunión con los chicos, me acuerdo después de ese día, y el tipo me explicaba frente a todos los alumnos, como diciendo lo que Julio hizo fue producto de unos meses de entrenamiento, pero el tipo se concentró, y claro, yo estaba, ¿sabe qué? Yo ni siquiera sabía quién era ese pibe, ni siquiera lo sabía. Y si había alguna novedad con respecto a él, el profe se encargó de que yo no la conociera, para que no entrara disminuido, como diciendo, me va a hacer pelota, y no. Me hizo pelota, pero después que yo le gané un set. Y el tipo se acordaba, cuando hablamos con Guillermo, yo me acordaba, dice, ¿cómo me pudiste ganar ese set? Dice, no había forma, hasta que te encontré la vuelta. Y él aprovechó su zurdera, trabajé con la zurda, me mataba, me cruzaba el golpe y yo, claro, cuando quería acordarme no respondía. Tendría que responder con la zurda, pero tenía que invertir el cuerpo para responder de revés con la derecha y ahí ya no era tan apropiada mi técnica. El tipo sí, tenía la zurda de revés, para él era, no sé, una obra de arte. Creo que fue lo más famoso que el tipo hizo, su zurda de revés. Y la fuerza que tenía en el saque también. Pero yo los saques se los respondía bien. En ese sentido siempre estaba bien. Pero bueno, igual me llevaba educación física. Y cuando llegaba, me acuerdo que los profes me miraban, ni me tomaban la prueba. Me decían, andate de acá. Porque siempre fui duro para la actividad física. Pero tenía resistencia. A maratón llegué segundo y bastante lejos. Y si me hubieran dado 10 vueltas más, lo pasaba al primero. Venía con una... Pero era todo conciencia, era todo búsqueda interior. Siempre. Y el desafío personal. Por eso yo digo, chicos, esto siempre va a depender de tu búsqueda. ¿Cuáles son las herramientas que vos ponés? Esas que te hacen ser vos, que te contactan con el universo que te rodea y te permiten ver más allá de la realidad. Elucubrar, como decíamos el otro día, elucubrar, inventar, provocar la idea, a ver a dónde te lleva la idea. Y la más importante de las provocaciones que hacen falta hoy día en esta realidad es salir de este sistema. Salir de este sistema es un Titanic, se está hundiendo. Ya se están llenando de agua las cubiertas, todavía no. Y no chocamos contra nada, Lo único que chocamos es contra la estupidez humana. Y la gente que sigue proyectos de vida que los están destruyendo y los aceptan porque cree que lo único que les puede servir es lo que están haciendo y que no hay más remedio, hay que aceptar mansamente y como te dice la religión, tenés que sufrir. Si no sufrís, no lográs progresar. Pero déjenme de joder, ¿por qué todo tiene que ser en base a sufrimiento y pérdida de la forma natural de vida? Tenemos que ser antinaturales, tenemos que estar en contra de nosotros mismos, agrediéndonos constantemente y aceptando que cretinos de primer nivel nos estén gobernando. ¿Por qué? Y esto lo digo a nivel mundial, no lo digo solamente en mi país, que cae de maduro cómo es la cosa. El poco nivel cultural, intelectual, afectivo, amoroso, son seres totalmente amorales. Uno los ve y dice, pero ¿cómo?
Y la sociedad los acepta y los aplaude. Entonces dije, bueno, listo, ya está, esta sociedad no es para mí. Y la sociedad ya no es para nadie, ya no existe. Ahora es suciedad, ahora es mugre. Y es mugre. Y el que acepte y diga, no, pero Julito, estás equivocado, estás exagerando, yo le acepto el convite, seguí pensando lo que vos quieras, hermanita, hermanito, pero para mí esto es mugre absoluta. Ya no existe un parámetro de afecto, de amor, de creación. No. Esto se está yendo por el caño, es una cloaca ya. Encima de la gente que no habla bien, no actúa bien y muestran la hilacha de una manera tan absoluta y muestran su forma inculta, su brutalidad absoluta, su falta de conocimiento, su falta de sabiduría, su falta de empatía, pero fundamentalmente su falta de amor al prójimo. ¿Cómo puede gobernar alguien que no tiene amor por los demás? Ni siquiera se ama a sí mismo. Vos decís, ¿y cómo llegó ahí? Y bueno, con una sociedad enferma. Una sociedad enferma, de odio, y andás a ver cuántas cosas más. Porque en general nadie vota a favor de, sino en contra de. Y eso te justifica poner cualquier cosa ahí adelante. Bueno, listo, ya está. Y ahí tienen el producto. Esos mismos tíos ahora no saben cómo ponerle la cara a la cosa. Los que votaron a Trump en Estados Unidos, ahora el tipo los metió en una guerra que puede terminar en atentados, porque los países como en este caso Irán, bueno, no me quiero meter en esa temática y menos terminando el video, no tienen una capacidad, o sí, pero ellos tienen un montón de gente que responde a esta incluso de manera suicida. Y ahora nuestro país está en guerra también, porque este muchacho que está dirigiendo esto es aliado de Trump, por lo tanto, y los tipos van a venir a atacar por el lado más débil. Si es que quieren atacarnos, yo no creo que eso ocurra, porque lo que ocurrió acá en Argentina, yo sé lo que pasó precisamente por uno de los investigadores, que ya falleció. Pero esto lo puedo hablar solamente en privado, porque ya me ha costado problemas más de una vez cuando abrí la bocota, pero yo sé la verdad de los ataques que hubo acá en Argentina, y lo saben muchísima gente, pero muchísima gente, porque son todos cómplices. Yo mismo soy cómplice callándome la boca, pero no puedo hacer nada, porque lo que yo diga es desmentido automáticamente, y me van a pedir pruebas y yo no las tengo. La única prueba que tengo es la que me muestra mi amigo, que lamentablemente ya no está entre nosotros, y era irrefutable. Y yo dije, pero ¿y por qué no? No, ¿por qué no? Y me explicó por qué no. Pero él era uno de los peritos que hizo el peritaje en esos atentados. Amén de haber tomado testimonios y haber visto en forma personal lo que nadie tenía que ver. Y bueno, y tuvo problemas, nunca más tuvo ascenso en su carácter de policía, de investigador. Llegó a sargento y de sargento no pasó, cuando el tipo tenía que haber llegado a comisario general, por la capacidad que tenía, la bondad que tenía. Claro, pero claro, ahí tenés, sos bueno y capaz, listo. Olvídate, está fuera, hermano. Y bueno, frente a eso, amores, ¿qué podemos hacer? Tragar saliva y seguir adelante. Entonces yo digo, con todo amor y con todo afecto, este sistema educativo no está provocando buenos seres humanos, está provocando robotitos, que ahora van a ser reemplazados por robots de verdad, por lo tanto tampoco sirve. A partir de ahí, esto es un cambio absoluto de lo que se considera convivencia humana. Y es un cambio absoluto. ¿Quiénes están dispuestos? Bueno, ahí está el gran desafío. Y el cambio es cambiemos nosotros y cambia el mundo. De acuerdo a como yo vea el mundo, así es el mundo. Esa es la creación de la realidad. De mi realidad. Si la puedo contagiar, alegría. Y si no la pueden contagiar, bueno, alegría también. A mí me sirve. Bueno, amores, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Si les parece, mañana seguimos. Si les parece. Los desafío. Créanme, los amo muchísimo, les deseo lo mejor. Les envío un abrazo, un beso fuertísimo. Un gracias
enorme. Y el deseo es que se cuiden mucho y que traten de ser creadores. Besos y abrazos, nos encontramos mañana. Chau, chau.